¿Cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios? De Guillermo Maldonado. Capítulo 8. Milagros, señales, maravillas y expulsión de demonios. Parte 1. Examinar las Escrituras es descubrir un libro lleno de milagros, señales y maravillas, que comienza en Génesis y culmina en Apocalipsis. Es sumergirse en un breve recuento de los hechos más importantes realizados por un Dios sobrenatural, en un plano más humano. Jesús, el Hijo de Dios, cuya existencia aparece plasmada en la historia, anduvo por la tierra sanando a los enfermos y liberando a los cautivos, como clara señal de su deidad. Después de su resurrección, el Hijo de Dios delegó esta misión a sus discípulos, entregándoles el mismo poder sobrenatural que él ejercía. Pero esto no quedó ahí. La misión y el poder delegado se extienden hasta nosotros, los creyentes de la presente generación, para que también hagamos milagros, señales y maravillas en su nombre. Jesús no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su concepción y nacimiento por medio de una joven virgen fue un milagro. Su conocimiento y sabiduría eran un milagro que confundía a los eruditos doctores de la ley. Su ministerio era un torrente de milagros, causaba asombro y las multitudes lo seguían. Su juicio fue un milagro, ya que siendo totalmente inocente de los cargos que le imputaban, no debió haber sido condenado. El libro de los Hechos es un compendio de milagros, señales y maravillas, llevadas a cabo por los discípulos directos de Jesús. No existe capítulo alguno que no contenga la descripción de una obra sobrenatural que ocurriera después de la resurrección de Jesús y luego que el Espíritu Santo viniera sobre los discípulos, para que le fueran testigos y proclamaran su nombre con poder y evidencias sobrenaturales. Esto es para nosotros también. Jesús delegó su ministerio de milagros a la iglesia, y esto enojó a los líderes religiosos de aquel tiempo, e hizo temblar al gobierno romano, cuando descubrieron que Cristo había resucitado y que los mismos milagros que él hizo en vida, ahora los discípulos también lo podían hacer. Causó conmoción en el mundo de la época. Hoy en día, nosotros somos la continuación del ministerio de milagros de Jesús. Cuando en el cristianismo no hay milagros, nada nuevo hay que ofrecerles a los incrédulos, excepto una religión como cualquier otra, con apariencia de piedad. Sin embargo, el cristianismo es vida, es la naturaleza de Jesús manifestada a través de nosotros. La Biblia es el libro que muestra los milagros, es el récord de los principales eventos milagrosos ocurridos desde la época de los patriarcas y los héroes de la fe hasta los apóstoles. En el Antiguo Testamento, el propósito de los milagros era alejar a la gente de la adoración a dioses falsos y llevarla a adorar al único Dios verdadero. En esa época, cuando los milagros cesaban, la gente rápidamente se volvía a otros dioses. Exactamente lo mismo podemos ver en los seres humanos de hoy. Nada ha cambiado. Las iglesias se llenan de gente que necesitan un milagro de Dios para hoy, porque mañana quieren estar en otra cosa. Mi experiencia con Cristo, el hacedor de milagros, sin duda, tengo una gran experiencia personal con mi amado Jesús. Vi a Jesús haciendo milagros, señales y maravillas en la palabra de Dios. Vi a Jesús vivo, resucitado, real, operando milagros, señales y maravillas a través de otros hombres en el pasado y en la actualidad. Yo mismo he experimentado y sigo experimentando el ser usado para hacer milagros, señales y maravillas. Ahora enseño, entreno y equipo a otros para que hagan lo mismo. He visto y oído las señales de primera mano, no me las contaron. Yo mismo he visto a los ciegos ver, a los sordos oír, a los mudos hablar, a los paralíticos caminar, el cáncer desaparecer, la gente con SIDA ser sanada y cualquier tipo de enfermedad incurable ser curada. He visto crearse carne y huesos donde no los había. He presenciado milagros creativos, poderosos, inusuales, tales como crear dientes nuevos, crecer pelo en una cabeza calva, perder peso en fracciones de segundo y muchos otros. Y todo esto fue hecho en el poderoso nombre de Jesús. Así que no tenemos que ir hasta el tiempo de los apóstoles para ver los milagros, podemos verlos en esta era.
con nuestros propios ojos. Jesús ha resucitado y sigue obrando milagros hoy. Yo lo he experimentado en más de 40 países del mundo y usted también puede vivir esa experiencia. Sabemos que Jesús está vivo cuando lo vemos hacer los mismos milagros que hizo mientras estuvo en la tierra. Si el cristianismo que usted practica no produce ni se basa en milagros, solo se ha unido a una religión muerta. El mundo necesita saber que Jesús resucitó de los muertos, que está vivo y hace milagros como muestras de su amor. Uno de los mayores problemas de la religión es que no puede traer a Cristo al presente, a la hora. Siempre habla del pasado y del futuro, pero no del presente. Si Cristo no puede hacer milagros hoy, ¿por qué llamarlo Dios? Y si Dios no puede hacer milagros, ¿cómo podríamos decir que Él es amor? Yo oro al Señor para que mientras usted lee este capítulo, todas las experiencias sobrenaturales que he vivido y que he plasmado aquí ocurran igualmente en su vida. Pido que usted reciba un milagro creativo, una sanidad, y que luego vaya a llevarles a otros lo mismo que recibió. La fe genuina es traer a Jesús a la hora. Dios está desatando los más extraordinarios milagros, señales y maravillas que jamás la tierra haya visto. Cada uno de esos milagros va a impactar una ciudad, una nación e incluso continentes, tal como ocurrió en el libro de los Hechos. Esto causará que la gente doble sus rodillas ante Jesucristo y crea que Él es el Señor. Con el fin de entender mejor algunos puntos acerca de lo sobrenatural, definamos ciertas palabras que resultan fundamentales. Además, veamos la diferencia que existe entre ellas. Primero, ¿qué es sanidad? En el griego del Nuevo Testamento existen varias palabras para describir sanidad, aunque tres son las principales. La primera es iasis, que se refiere al acto de sanar o curar. Lucas 13:32. He aquí, echo fuera demonios y hago curaciones, iasis, hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. La segunda es terapeu, que significa curar, pero también honrar y adorar. De aquí deriva la voz en español terapia. Lucas 9:11. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Terapeu. La tercera palabra es iaomai, que es un término mucho más completo, pues no solo significa curar o sanar físicamente, sino que incluye ser libre de pecados o ser salvo. Ese era el ministerio de Jesús, tal como lo podemos ver en el verso que a continuación leeremos. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando, y a Omai, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El siguiente es un testimonio de la obra completa de Dios. Durante una jornada de testimonios en nuestra iglesia, pasó al altar una mujer a quien los médicos le habían diagnosticado una enfermedad autoinmune que atacaba todo su sistema, especialmente el hígado. La mujer sufría sangrados espontáneos y el médico le había dicho que corría riesgo de muerte, que la diabetes y la diálisis formarían parte de su rutina de por vida. Como parte del tratamiento, llegaron a hacerle transfusiones de hasta 300 bolsas de sangre. Cuando oramos por ella en la iglesia, Dios hizo un milagro extraordinario. Pronto la mujer empezó a mejorar y a los pocos días comenzó a caminar, y hoy cuenta entre sonrisas que volvió a nacer. Cuando vino a dar su testimonio, trajo los documentos médicos que demuestran que estuvo enferma y sin esperanza, hasta que el poder de Dios la sanó de forma sobrenatural. Hoy recuerda que los pronósticos médicos le decían que de esa enfermedad nadie se salva. Pero yo estoy viva, afirma sonriendo. Dios me sanó. Marcos 16:18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Conozco creyentes que saben mucho acerca del aguijón de Pablo. Vea 2 de Corintios 12:7. La sarna de Job. Vea Job 2:7.
y el dolor de estómago de Timoteo, vea primera de Timoteo 5:23, y mucho más. Algunos piensan que la enfermedad es un castigo de Dios, o que sufrir una enfermedad es para glorificar a Dios, lo cual no es bíblico. Muy pocos, sin embargo, pueden citar versículos bíblicos que hablen de sanidad. Esto se debe a que nosotros los predicadores no hemos enseñado acerca del tema. Otros usan la palabra para justificar una enfermedad. Hermanos, si no enseñamos acerca de lo sobrenatural de Dios, no habrá fe en el pueblo para creer en milagros, y los incrédulos no serán persuadidos, conforme a la Escritura. Todo poder de la enfermedad fue roto por Cristo hace más de 2000 años atrás en la cruz. Si esto es así, ¿por qué hay tanta gente enferma? Realmente, la enfermedad expiró el día que Jesús pagó por completo por nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Por tanto, es ilegal que esté en nuestro organismo. La sanidad no es solo un don divino, también es un derecho legal. Sin embargo, la Iglesia busca más el don que el derecho. La sanidad es un derecho legal del creyente para él y para impartírselo a otros. Segundo, ¿qué es un milagro? El término milagro proviene de la palabra griega dunamis, que traducida literalmente significa obras de poder, es decir, hechos que manifiestan el poder sobrenatural de Dios. Los milagros son visibles, instantáneos y suceden de repente. Un milagro es la intervención repentina de Dios en el curso normal de la vida de una persona, que interrumpe las leyes naturales del tiempo, el espacio y la materia. Segunda de Corintios 12:12. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. El testimonio que aparece a continuación muestra irrefutablemente las obras de poder que hace Dios. Estaba ministrando en El Salvador frente a unos 1500 líderes, cuando de repente la gloria de Dios cayó, y varias personas vieron la nube de su gloria dentro del auditorio. Cuando la gloria de Dios se manifiesta, milagros suceden aún sin necesidad de oración. Estos ocurren no por la unción, sino porque Dios mismo está obrando los milagros a su completa voluntad. Había entre los presentes una doctora, a la cual unos años antes le habían extirpado un oído por completo, incluyendo todo el aparato auditivo. Más aún, le había encerrado el orificio de la oreja. Bajo ese cuadro, es clínicamente imposible que ella pudiera escuchar por ese lado. Sin embargo, en medio de la gloria de Dios, la mujer subió al altar llorando de gozo, para testificar la grandeza del poder de Dios. Puedo oír por el oído extirpado, sin aparato auditivo. Nadie mejor que ella como médico para dar fe que había ocurrido un milagro, ya que científicamente era imposible que estuviera oyendo. Dios le creó un órgano auditivo nuevo. Todo ocurrió en medio de su presencia de gloria. Qué grande es nuestro Dios. ¿Cuál es la diferencia entre sanidad y milagro? Un milagro toma lugar instantáneamente, es notorio a los sentidos. En cambio, la sanidad es progresiva. Por eso el milagro produce un cambio que va más allá de la sanidad. En los testimonios previos pudimos ver, por ejemplo, que Dios restauró el funcionamiento del sistema sanguíneo. Eso es sanidad. En cambio, en el milagro, Dios creó algo que no existía físicamente en el cuerpo de una persona. ¿Quién necesita un milagro? Todo el mundo quiere un milagro porque la humanidad clama por un Dios vivo. El deseo por los milagros no es una señal de ignorancia, sino que revela el intenso deseo de tocar al Dios invisible y verlo en acción. Hay quienes aseguran que la educación tomará el lugar de los milagros, que no los vamos a necesitar. Sin embargo, la educación, por buena que sea, nunca podrá eliminar el deseo por lo sobrenatural. Un milagro hecho en el nombre de Jesús es más valioso que un año de teoría académica. Este es un poderoso testimonio que muestra la milagrosa intervención de Dios. Este es un caso sucedido en México. Subió al altar a testificar un niño de 15 años, acompañado de su madre. Había llegado al auditorio en silla de ruedas porque no podía caminar. Los doctores lo habían desahuciado.
debido a una insuficiencia renal crónica, que es una condición que hace que los riñones dejen de funcionar. Clínicamente, el niño tenía su corazón demasiado grande, su hígado muy pequeño, sus riñones completamente afectados y su crecimiento se había detenido a causa de la enfermedad. Cuando el niño subió al altar, no cesaba de llorar, y cuando le pregunté, «Hijo, ¿por qué lloras?», su respuesta fue, «Lloro de felicidad, porque antes iba a morir y Dios me sanó». Él y su madre habían venido de un pequeño pueblo ubicado a 2 horas de camino, gracias a la ayuda de amigos que oraban para que Dios hiciera un milagro. Y allí estaba el niño, dando su testimonio al mundo. Lloraba de felicidad al saber que Dios había hecho un milagro poderoso en su vida, lo había sanado. Ya no tendría que usar más la silla de ruedas, tenía vida, su corazón latía normal y sus riñones fueron creados nuevos. Cuando le pregunté a la mamá lo que sentía, ella contestó, «El mejor doctor sanó a mi hijo, que estaba desahuciado. Dios lo sanó». ¿Qué es una señal? La palabra señal viene del griego simeion, que significa marca del poder sobrenatural de Dios. Es también una muestra de su amor. Es el sello por el cual una persona es distinguida y conocida. Simeion se refiere a un prodigio o portento que ocurre de manera inusual y trasciende el curso común de lo natural. Dios usa señales para autenticar al hombre que Él ha enviado, pero también por medio de señales el hombre prueba que la causa que defiende proviene de Dios. Las señales de Dios no solo sirven para ayudar a las personas, sino que básicamente sirven para darle gloria a Jesús como Hijo de Dios. Dios hace señales como alegorías para comunicar una gran verdad del reino y de Jesús. Sin embargo, debemos poner mucha atención en este punto, porque existe una gran diferencia entre saber que las señales nos siguen y adorar las señales. Dios nos prohíbe adorarlas. Las señales nos seguirán cuando nuestra pasión por Dios sea mayor que la pasión por verlas. Veamos la señal que Dios nos envió en México. Estando en una conferencia, Dios mostró a su pueblo una señal clara y evidente de lo que Él está haciendo. Este es el caso de un hombre que tenía el dedo pulgar izquierdo más corto que el derecho, por casi 1 pulgada. De pronto, mientras permanecía con sus ojos cerrados, pidiéndole a Dios que le hiciera el milagro creativo de estirarle su dedo, sintió un ligero calor en sus manos. Al abrir sus ojos, se llevó tremenda sorpresa al ver que su pulgar izquierdo había crecido. Para comprobarlo, juntó sus manos y se dio cuenta que al tenerlas al mismo nivel, sus 2 pulgares eran del mismo tamaño. El hombre estaba impresionado y llorando por lo que Dios había hecho esa noche. Pero más allá del milagro, Dios había enviado una señal. El ministerio apostólico, el cual se representa con el dedo pulgar, está siendo restaurado en México. La gloria sea siempre para Dios. Hasta aquí hemos visto qué es una sanidad, qué es un milagro y qué es una señal. Veamos ahora las funciones que cumplen las señales en la Biblia, qué es una maravilla y qué es la expulsión de demonios. 7 señales que prueban la deidad de Jesús. Juan 2:11. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El libro de Juan nos narra 7 señales que Jesús hizo para probar su deidad y cada una tiene profundo significado. Primero, convirtió el agua en vino. Juan 2 del 1 al 11. Esta es una señal de transición del creyente, tipo Juan el Bautista a creyente del reino, del vino viejo al vino nuevo. 2. Sanó al oficial del rey. Juan 4, 46, 54. Este verso muestra la diferencia entre creer en Dios por la fe en su palabra y creer en Él solo por las obras. 3. Sanó al paralítico de Betesda. Juan 5, del 1 al 15.
simboliza que el pueblo debe dejar las heridas del pasado que lo paralizan y no le permiten ver lo nuevo. 4. Alimentó a 5.000. Juan 6 del 1 al 13. Es una alegoría de convertirse en un canal para multiplicar y alimentar espiritualmente a las multitudes. 5. Caminó sobre las aguas. Juan 6 del 16 al 21. Esto hace alusión al dominio sobre los elementos de la naturaleza. 6. Sanó al ciego, untando sus ojos con barro. Juan 9 del 1 al 7. Ilustra la ceguera de la religiosidad y el fariseísmo, y cómo el Hijo de Dios devuelve también la vista espiritual. 7. Resucitó a Lázaro. Juan 11, 1-45. Esto demuestra que Él es la resurrección y la vida, y ejerce dominio sobre la muerte. El propósito de las 7 señales era hablarle al pueblo acerca de su condición espiritual y confirmarle que Él es el Hijo de Dios, capaz de darles vida eterna, de devolverles la capacidad de ver, oír, caminar y vivir en comunión con el Padre. Por eso, cada señal que nos acompañe debe apuntar a Jesús y no al hombre, no a una organización ni a ninguna otra cosa.